Vivimos en una época que muchos esperan, un tiempo aparente de gozo, de alegría, de paz, un tiempo de Navidad, donde uno encuentra montones de carteles en distintos centros comerciales, en distintos lugares, en cualquier negocio por ahí, ¿no es cierto?, dibujado a través de un árbol de Navidad donde dice paz, amor, felicidad, prosperidad. Y estamos en una época donde se adornan las casas, se colocan luces de todos colores, se colocan distintos adornos con motivos navideños, dando a entender el gozo y la alegría que se tiene. Se ilumina por todos lugares. Grandes edificios se iluminan, grandes monumentos se los llega a iluminar y todo parece un clima de fiesta. Y cada hogar que uno encuentre donde hay luces, uno puede decir, acá va a haber una fiesta porque realmente hay mucho adorno. Pero cuando tal vez uno se acerca a la persona que vive en ese lugar y le pregunta si hay alegría, le pregunta si hay luz en su corazón, seguramente no hay. Seguramente hay amargura, hay tristeza, hay dolor, hay desesperación, hay enfermedad, hay un montón de motivos los cuales deprimen a esa persona en vez de mostrarle realmente la luz que ellos mismos han colocado. O sea, si viven un tiempo donde por fuera parecemos una cosa, pero por dentro somos otra cosa. Si viven un tiempo donde por fuera no podemos reflejar lo que realmente está en nuestro corazón. Hay algo que está fallando, hay algo que está faltando. Pues nosotros debemos reflejar desde nuestro corazón realmente lo que puede existir. Y si hay algo que no está bien, yo creo que tenemos que ir al Señor y Él es el que cambia nuestro corazón, Él es el que cambia nuestra vida. Lastimosamente, este es un tiempo donde no se vive la verdad de lo que uno puede adornar por fuera. No se vive ese brillo, ni esas luces, ni esos colores que están por fuera. Porque hay algo que está faltando adentro. Porque no importa cómo podemos mostrarnos, sino lo importante es cómo estamos nosotros por dentro. Cómo está nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar. Cómo estamos en nuestro interior. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra la realidad que en ese tiempo Israel estaba viviendo. La circunstancia por la cual Israel estaba pasando, y es tan similar a la circunstancia que muchos viven hoy en día. El primer versículo que hemos leído, el verso 19, ahí nos dice lo siguiente. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Que el pueblo no consultaba a Dios, que el pueblo no iba y buscaba a Dios. Israel estaba viviendo en esa condición. Primero, no buscaban a Dios. ¿A qué consultaban ellos? Dice que a los adivinos, que dice que consultaban a los encantadores, que dice que iban y consultaban a los muertos por los vivos. El mismo pecado que había cometido, ¿se acuerda el rey Saúl? En tratar de saber cómo podía seguir adelante, él fue y buscó a Samuel y consultó y trajo un gran pecado, ¿no es cierto?, a su vida, consultando a los muertos. Israel estaba viviendo en esa condición. El pueblo consultaba a los adivinos, a los encantadores. El pueblo consultaba a los espiritistas, consultaba a los demonios. Y hoy en día nosotros nos encontramos en la misma situación. La gente conocedora. En nuestro país, el cual nosotros nos tildamos de ser un país cristiano, los adivinos, los parapsicólogos, los medios, los espiritistas, los brujos, los hechiceros siguen proliferando cada vez más y más. Y el pueblo, en vez de ir y buscar de Dios, van y buscan todo este tipo de cosas.
En vez de buscar una luz que pueda traer realmente felicidad a sus vidas, traen maldición a sus vidas. Y tristemente yo he escuchado hasta propios cristianos que conocen bien la palabra del Señor, que han ido y han consultado a los hechiceros para saber qué condición van a vivir más adelante o cómo pueden vivir más adelante. Yo no voy a mostrar a manera de testimonio, pero lo he vivido muy de cerca. Pero es un espanto la situación que se está viviendo. Cómo el diablo ha enceguecido la mente y el corazón para que puedan ver lo que es humano, lo que es carnal, en vez de buscar lo espiritual. En vez de buscar al Dios de lo imposible, el que puede hacer todas las cosas. Si una persona falleció y se fue, yo no necesito saber a dónde se fue. Si yo sé que lloré por él y la persona tuvo fe en el Señor, pues está descansando en el Señor. ¿Por qué voy a consultar? ¿Por qué voy a ver eso? No necesito de eso. Necesito que la paz del Señor realmente llene mi vida. La verdadera respuesta llega a nuestra vida y se llama Jesucristo. No lo encontramos en un hechicero, ni en un brujo, ni en nada por ahí, ni nada que se le parezca. Necesitamos arrepentirnos de esos pecados y buscar sinceramente a Dios. Así se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo no consultaba a Dios. El verso 21 de este mismo pasaje nos dice lo siguiente: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, y levantando el rostro en alto. ¿Cómo vivía el pueblo en la antigüedad? Estaba cansado y hambriento, estaba fatigado, estaba que ya no podía más con lo que vivía, y estaba hambriento. Vivía una situación de desespero, y tanto era el vacío espiritual que tenían por causa de no buscar a Dios, que estaban cansados de esa vida. ¿Sabe cuánta gente usted va y le habla por ahí y le dice: yo estoy cansado de esto? Y no es que están cansados en su cuerpo físico, no. Están cansados mentalmente, espiritualmente. Se sienten mal, se sienten agobiados, se sienten que no quieren seguir adelante. ¿Por qué? Porque están cansados espiritualmente, porque no hay nada que les haga descansar. Cuando la palabra del Señor bien nos enseña y el Señor nos ofrece esto y Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Dónde está la respuesta? En ir a Jesucristo. Pero hoy el mundo parece que vive en esa condición, cansado y hambriento. Y parece que el mundo nosotros lo vemos hacia nuestro alrededor, y en esta fecha parece que la gente está hambrienta. Por eso el 24 preparan un montón de comida, se ve, para saciar su hambre. Y después les queda el 25 y el 26 y siguen y ya. O sea, como lo que realmente está por dentro lo tratan de demostrar por fuera, tratando de saciar algo que no se sacia sino con una relación íntima con Jesucristo. Es la única manera. Es preferible bocado seco y en paz que abundancia de manjares y tener el corazón vacío. ¿Me entiende? Es preferible lo poco, pero que realmente el Señor esté en nuestra vida, esté en nuestro corazón. Muchos están hambrientos espiritualmente sin lograr encontrar nada que pueda saciar sus vidas. Y no es porque no tengan a dónde buscar, sino porque no buscan como es debido. También nosotros encontramos el verso 22 en cómo se encontraba el pueblo de Israel. Dice así: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, serán sumidos en las tinieblas. Fíjese todas las características que el profeta está diciendo del pueblo. ¿Qué tenían? Tribulación, la estaban pasando mal. Había tinieblas sobre sus vidas, o sea, no veían con claridad. Oscuridad, o sea que no se podían mover a ningún lado. Y encima de estar en oscuridad tenían angustia. Y encima de eso iban a ser sumidos en mayores tinieblas todavía. Como diciendo, no iban a encontrar solución al problema que tenían. Y hoy en día
el pueblo que estaba en tinieblas ahora parece que está en la misma condición. El pueblo había perdido todas las esperanzas. Estaban tristes, afligidos, angustiados. Hoy hay muchos que están en esa misma situación. Están en tinieblas, llenos de vicios, llenos de amargura, llenos de culpabilidad, llenos de cosas malas que no sacian su vida. Están en tinieblas. Y parecía que más se pueden ir hundiendo y hundiendo. Cuando uno lee todo esto, puede encontrar en estos cortos versículos una radiografía de lo que es el mundo actual. Y uno puede decir, si el mundo actual está en estas condiciones, no hay solución. Se termina todo, se acabó todo, no hay más nada, no podemos continuar ni seguir adelante. Pero ahí comienza en Isaías capítulo 9, una esperanza. El mismo profeta que da primero una radiografía de la situación espiritual y de la condición espiritual del pueblo, comienza a decir cuál es la manera de poder solucionar toda esa condición. El mismo que nos habla a nosotros, a nuestra vida, a través de su Espíritu Santo, y nos muestra cómo está el pueblo, nos dice cómo podemos arreglar esa situación. Y ahí dice el versículo 1 y el verso 2 del capítulo 9 en Isaías. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la preciosa luz de la Navidad te va a sacar de las tinieblas. No las luces que nosotros colguemos en nuestra vereda, en nuestra casa. No quiere decir que eso está mal. Lo que quiere decir que la verdadera luz de la Navidad, el cual se llama Jesucristo, es el que nos saca de toda tiniebla. Es el que nos puede alumbrar. Hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el que está sin vida. Hay esperanza para el que está en tinieblas. Y se llama Jesucristo. Ya no habrá oscuridad. Si tú permites y abres tu luz, y abres tu corazón, digo, a la luz del Señor, dice que Él va a resplandecer sobre tu vida, que Él va a venir sobre tu vida. Fíjese cómo dice en Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante. Si quieren no lo busque, yo se lo puedo leer, pero recuerde y anote este texto. Juan capítulo 1, verso 1 hasta el verso 5. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que no hay tiniebla poderosa que pueda venir en contra de la luz, que el cual es Jesús. Si yo me refugio en el Señor, hay luz en mi vida y puedo tener claridad y vencer toda tiniebla. El mismo Jesús, como dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y ese día Jesús lo dijo en una de las fiestas que tenía el pueblo de Israel, el cual celebraban el candelabro con los 9 brazos, porque Dios había multiplicado el aceite. Él le decía: esa luz es una luz de este mundo, pero Jesús le estaba diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. El mismo Señor y el mismo Juan lo estaba diciendo: la luz en las tinieblas resplandece. Entonces Jesucristo es luz. Y cuando hay luz, hay claridad de pensamientos. Hay claridad en la forma que vamos a actuar. Podemos hacer mejor las cosas. Entonces, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida cambia. Y ya no vivimos en tiniebla,
ni tenemos temor a las tinieblas, porque la luz del Señor está en nosotros. Pero no solamente hay esa palabra de esperanza, sino hay el verso 3, en el mismo Isaías capítulo 9, volviendo a este pasaje que estábamos meditando. El verso 3 dice la palabra del Señor: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Fíjese, el pueblo antes estaba cansado y estaba hambriento, estaba mal, tenía dolor, tenía tristeza, tenía amargura, estaba en una situación horrible de oscuridad y mal. Mas ¿qué es lo que le dice Isaías en el verso 3? Que dice que multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. La preciosa luz de la Navidad traerá verdadera alegría a tu vida. Lo que alegra tu vida, mi hermano, mi hermana, mi amigo, no es la música. Lo que alegra tu vida se llama Jesucristo de Nazaret. Lo que alegra tu vida no es la reunión familiar. Lo que alegra tu vida se llama Jesucristo de Nazaret. Lo que alegra tu vida no es una mesa muy bien y espléndida, muy bien puesta, sino es Jesucristo de Nazaret. Eso alegra tu vida, no el tener un buen trabajo y el tener un buen sueldo. Lo que alegra tu vida se llama Jesucristo de Nazaret, porque hay gente que tiene todo eso. Tiene una gran mesa, tiene abundancia, tiene una gran familia, tiene un buen trabajo, pero no tiene a Cristo en su corazón, entonces está vacío, está triste y está mal. Pero cuando la luz verdadera de Jesucristo entra a nuestra vida, dice que nos llena de alegría. Y ahí el profeta hace una comparación doble. Y dice, y compara, dice, a la alegría como cuando se recoge el fruto, cuando se comienza la cosecha. El momento más especial de toda persona que trabaja en el campo es el momento cuando llega la cosecha. Aquí en Mendoza, como cuando se va a vendimiar y se comienza a levantar ese fruto, fruto de todo un año de trabajo. No fueron unos meses, no fue un momentito. El viñatero trabajó todo el año, rogando que no le caiga piedra, rogando que no llegue peste, regando en cualquier horario, podando y arreglando la viña, preparándola, para cuando llegue el momento de la cosecha, gozarse y alegrarse. Y el profeta lo compara de esa forma, como cuando levantas el fruto. Pero también hace la otra comparación, no solamente con eso, sino dice al final, y como se gozan cuando reparten despojos. Cuando reparten despojos. Cuando el pueblo antiguamente iba a la guerra, después que podía vencer una batalla, lo que el pueblo hacía era quedarse con todo el botín de los demás. La guerra, quedaban espadas, quedaban lanzas, jabalinas, quedaban escudos, quedaba ropa, quedaban de todo quedaba en el campo de batalla. ¿Qué hacía el pueblo que ganaba? Juntaba todo eso. Eso es lo que se llamaba los despojos. Despojaba al otro ejército de eso. O sea, ¿qué hacía el pueblo? Se enriquecía, aumentaba. Y el profeta compara la alegría que viene de parte del Señor cuando tú cosechas y ganas. Y el profeta compara la alegría que viene de parte del Señor cuando tú despojas a otros y te haces un victorioso. Y a nuestra vida, ¿qué nos quiere decir? Cuando el Señor llega a nuestra vida, trae frutos sobre nosotros. Trae una gran cosecha sobre nuestra vida para que nosotros realmente nos gocemos y nos alegremos en Él. Cuando nosotros vamos a la batalla y vencemos en el nombre del Señor, recogemos bendición para nuestra vida. De eso habla. La alegría está en eso, no en lo que nosotros vemos, sino en lo espiritual, en lo que nos hace prosperar espiritualmente, en que nos llena de gozo y alegría para seguir adelante. Y también la preciosa luz de la Navidad traerá verdadera libertad. Trae alegría, como ya lo dijimos, nos da luz en medio de las tinieblas y nos trae libertad. Dice el verso 4 del capítulo 9: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro,
y el cetro de su opresor como en el día de Madián. El yugo era algo pesado, el cual llevaban aquellos que iban a ser esclavos. La vara sobre el hombre era algo que castigaba. El cetro opresor era estar bajo la esclavitud de otro. Cuando la luz del Señor realmente llega a nuestras vidas, se nos quita el yugo del pecado, de la esclavitud. Ya somos dueños de nuestra propia vida y el Señor es nuestro Rey, nuestro Señor. Ya no somos ni estamos atados al pecado, ni el diablo maneja nuestras vidas, sino que el Señor nos ha hecho libre. La verdadera libertad quiebra los yugos que el enemigo había puesto sobre nuestras vidas. No hay vicio que nos pueda atar, porque Jesucristo lo venció por nosotros en la cruz del Calvario. Pero necesitamos alinearnos con Él, acercarnos a Él y decir: Señor, yo tengo estos vicios, yo te los entrego, me despojo de todo eso en el nombre de Jesús. Y el Señor te va a dar fuerza y te va a alentar para seguir adelante. Entonces, el capítulo 8 de Isaías nos muestra la angustia, la tristeza y el dolor. Hasta el capítulo 9 nos muestra la vida, la felicidad, nos muestra la abundancia, nos muestra todo lo que viene. Y a través de quién vino está en los siguientes versículos, y usted se va a dar cuenta enseguida. El verso 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. El que vino a traernos la verdadera Navidad se llama Jesucristo. La Navidad es Jesús. La Navidad es nuestro Salvador. La Navidad es cuando Cristo nació en nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Y gracias te damos, Señor, porque nosotros estábamos en esa condición, infelices, amargados, angustiados, llenos de vicio, en oscuridad, en perdición, lejos de tu presencia. Pero nos llegó la luz, nos llegó la bendición, nos llegó la alegría, y la recibimos y la aceptamos, y está en nuestros corazones. Te damos gracias por lo que tú has hecho. Te damos gracias porque tú has venido. Te damos gracias porque tú nos llenaste. Y en esta hora, Señor, te honramos y te glorificamos, Señor, porque Navidad para nosotros es estar en tu presencia, es gozarnos contigo, es el que tú naciste en nuestros corazones y el que tú has llenado nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.